Hoy estamos dando inicio al primer miércoles que se va a llamar No temas, cree solamente. Y el próximo miércoles se va a llamar No temas, cree solamente dos. O sea, para que sepa cómo se llaman las dos enseñanzas de estos dos miércoles. Y rápidamente quiero que me acompañes a Josué 1, el versículo 5. Josué 1, versículo 5. Si me acompañas allí, saludamos a los que están allí conectados esta noche, a la bienvenida a los que nos siguen por internet, nos permiten llegar a sus casas. Dios les bendiga, muchas gracias. Demos un aplauso de bienvenida a los que están allí en sus casas. Vamos fuerte, un aplauso a los que nos siguen aquí. Muy bien, ¿sigo con este, Chevy? Bueno, Josué 1:5. ¿Cuántos están contentos esta noche? Amén. Es cierto que es una bendición poder estar compartiendo. Josué 1:5 dice allí: nadie, por favor, se mueva, para poder que todos puedan recibir esta enseñanza. Traten de estar como muy quietecitos para que no se me distraiga nadie con esta palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. En este momento Moisés ya partió con el Señor y Josué tiene la misión de entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. O sea, es una tarea titánica que está recibiendo Josué de hacer. Entonces aquí le está hablando una palabra: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Repite conmigo esa parte: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Quiero que entiendas algo. Josué está recibiendo una misión que lo sobrepasaba a él. Era una tarea gigantesca y Dios se asegura de que entienda que tenía que esforzarse y ser muy valiente. ¿Por qué? Porque él tenía, lo más seguro, estaba sintiendo temor, porque muchas veces se aseguró Dios de decirle a Josué: mira, solo te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea, que tenía temor de enfrentar esa tarea. El temor, escúchame algo, en la Biblia aparece 365 veces no temas, una para cada día. No temas, es lo que aparece allí. El temor es algo que a muchos los puede paralizar, frenar, detener, no los deja avanzar, los bloquea. Cuando alguien tiene temor en su vida, es algo que te controla y no te deja avanzar. Dios le está diciendo a Josué: mira, esfuérzate y sé valiente. O sea, supera eso que estás sintiendo. Es más, su pueblo le dijo a Josué: bueno, vamos a seguirte a ti como seguimos a Moisés, solamente que te esfuerces y seas muy valiente. Y en esta noche quiero enseñarte esta parte del temor, porque créeme, es algo que ataca mucho a la iglesia. Y te voy a anunciar algo: te va a atacar una vez y otra vez y otra vez en tu caminar con el Señor. El temor es una fe contraria. ¿Cómo así? El temor es: va a salir mal, algo me va a pasar, me voy a accidentar, esta relación no va a funcionar, me voy a quebrar, me voy a enfermar.
es un temor, es una fe contraria. Y eso está operando permanentemente allí. Hay un temor natural. Escúchenme acá, por favor. Hay un temor natural que es saludable. Ejemplo, si tú te encuentras con una serpiente, cascabel, tú la tomas y le dices, ay, tan bonita, y le das un besito en la boca. Es que es tan tierna. ¿Qué haces tú? Reaccionas. Ese temor es natural y es saludable, puesto por Dios. Un temor natural. La estufa está encendida y tú pones las manos encima a saber cómo es. No, tú tienes un temor natural que hace que te guarde y te proteja la vida. Ese es un temor natural. Es un temor natural. Pero de lo que yo estoy hablando es un espíritu. Primera de Timoteo 4:7, por favor. Sigue allí, Primera de Timoteo 4:7. Dice allí, Segunda de Timoteo 1:7. ¿Yo qué dije? Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía. En otra parte dice timidez, otra parte dice temor. Otras versiones. Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía o temor o timidez. Quiero entender que no es una emoción, no es algo saludable, algo natural. Ya estamos hablando de algo que es espiritual. Dios no nos ha dado espíritu de temor, o sea, un espíritu con E minúscula está hablando de un espíritu, un demonio. O sea que esto es lo que puede estar operando en muchas personas, un espíritu de temor. Dice la palabra, Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Espíritu de temor, algo que te controla, que te da pánico, que te castiga, que te atrofia, que te reprime, algo que te aflige. Es un espíritu de temor. Yo conocí a una persona que en la escuela de conducción no fue capaz de aprender a manejar carro porque tenía pánico a manejar carro y se le desarrolló una úlcera. Eso es lo que hace ese espíritu de temor: afligirte, oprimirte, castigarte. La socia, cuando yo laboraba, la compañera mía de trabajo compró un carro y por 2, no me acuerdo si 3 años, pongámosle 2 años, el carro quedó guardado en el garaje porque le da temor manejar carro, aprender a manejar carro. Eso es lo que hace el temor: detenerte, no te deja avanzar, te frena, te detiene. Y por eso es tan claro la palabra cuando dice Dios no nos ha dado ese espíritu de temor, iglesia. Eso no viene de Dios. Ese pánico no viene de Dios. Ese pensamiento, porque ese espíritu de temor ataca tu mente, ataca tus emociones. En tu mente, ¿cómo te ataca? Lo va a pisar un carro, me voy a accidentar, te van a violar, y empieza a castigarte en tu mente y a ver cosas irreales que te hace creer ese espíritu para que tú estés afligido, angustiado, reprimido. Es una cosa real, muy, muy real. Te aflige en la mente, aflige tus emociones, ese espíritu de temor. Según los psiquiatras, hay 75 fobias. No las voy a leer todas, pero dice, esto es un miedo exagerado y sin sustento real. Es un miedo exagerado y no hay una realidad para sentir eso, pero se siente. Porque no es una emoción, es un espíritu que te lo hace creer que es real. Sin sustento real ante determinadas situaciones. Y en ocasiones esto puede incluso provocar malestares físicos, temblores, mareos, sudoración excesiva, palpitaciones. Puede causar ataques de pánico. Algunas fobias son a los insectos, a la oscuridad, a las alturas, a ser tocados, a espacios abiertos.
a espacios cerrados, a cuchillos, agujas, a las arañas, a los truenos, a hacer el ridículo en público, fobia a los perros, al fracaso, fobia a tomar pasos de responsabilidad, fobia a tomar pasos de responsabilidad. Bueno, y eso puede seguirse, muchos temores pueden haber operando sobre muchas personas. Miedo a todo. Le cuento algo, iglesia, este fue mi gigante. Estoy hablando de algo que me afligió toda mi vida, desde que fui niño, cuando fui a la escuela, cuando fui a la universidad. El temor me afligió. Era un tormento en mi mente, era una angustia, porque eso te oprime, te paraliza. Y aunque yo podía haberme preparado para los exámenes, no era capaz, porque ese espíritu me hablaba de que no sabía, que no era capaz, que no podía. Era tan difícil para mí. El temor me paralizó muchos años de mi vida. Mucho tiempo me bloqueó. Mucho tiempo. Y cuando llegué al Señor, cuando quería servirle al Señor, una vez me fui para un encuentro a servir de líder. Y me tocaba hablar de un tema. Lo preparé como un mes. Me lo sabía de memoria. Pero ese día que me tocaba, me levanté en la mañana tan angustiado. ¿Alguien me entiende lo que estoy diciendo? Es como una opresión, algo que te paraliza, que no te deja avanzar. Y esa mañana yo oré: Señor, que sea el rapto antes de que yo predique este tema. Que venga Jesús por mí. Y maquiné, estaba tan asustado, que maquiné pensar o decir que me había levantado enfermo y que se me ha ido la voz. O sea, eso causa tanto pánico, tanto terror. Pero la palabra claramente dice: Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De temor, sino de poder, amor y dominio propio. Pero hoy queremos ministrar esto, porque el temor causa que muchos no logren desarrollar el potencial que Dios tiene para ustedes. Mira un ejemplo, Mateo 25:25, por favor. Mira el ejemplo aquí en Mateo 25:25. Aquí está hablando Jesús una parábola donde le entrega a 3 personas talentos. Y el último de ellos, en Mateo 25:25, dice: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira lo que pasó con esta persona. Tenía un talento que Dios le había entregado, pero por temor, por miedo, lo escondió. Muchas personas hacen lo mismo. Dios les puede haber entregado ideas creativas, los puede haber capacitado para abrir un negocio o para el ministerio, los puede haber llamado, pero por temor esconden el talento, lo meten bajo la tierra y se bloquean en eso. Eso es lo que hace ese espíritu de temor: castigarte en tu mente, castiga tus emociones físicamente. Eso es lo que hace este espíritu cuando está operando en la vida de alguien. Créeme, es algo que atormenta mucho. Y este hombre tenía un talento, pero ¿sabes qué dice? Lo escondió. Lo escondió. Y muchos han escondido lo que Dios les ha entregado, porque dicen: eso yo no soy capaz, no tengo la capacidad, no tengo el conocimiento, no creo que Dios me pueda usar, no es para mí, tal vez a otro, pero a mí no. Y ese espíritu te ata, te bloquea a que tú puedas explotar ese talento y multiplicarlo. Eso fue lo que pasó allí. Este hombre escondió lo que Dios le había entregado, y por eso Dios le está diciendo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Porque ¿qué estaba sintiendo Josué? Temor. Y le está diciendo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero esfuérzate y sé muy valiente. Esto
operó en mi vida muchos años, iglesia, mucho tiempo. Créeme que no era capaz de hablar por teléfono porque me asustaba, y con 2 personas al frente me bloqueaba. Se me secaba la boca, me temblaban las manos, me sudaba las manos, las rodillas mías aplaudían. Era una cosa difícil. Ustedes no, pero a mí sí me fue muy difícil ese tiempo cuando ese espíritu estaba hablándome a mi mente, porque atormenta en la mente. Tú no eres nadie, no eres capaz, no es para ti. Aunque tenía el conocimiento, pero no, bloqueado completamente. ¿Y qué hice? Escondí mi talento. Lo escondí. Pero en ese quiero enseñarte cómo vencer ese espíritu de temor, cómo quebrantar ese yugo sobre tu vida si está operando. Porque tal vez has escondido tu talento, pero en esta noche quiero enseñarte cómo sacar ese talento para que Dios lo pueda multiplicar. Y quiero que sigamos con la historia de Josué, para que aprendas cómo podemos quebrantar ese espíritu de temor. Yo no sé, no se puede vivir una vida atada al temor, iglesia. ¿Tú te imaginas? Uno todo el tiempo atemorizado. Mira que aún los animales tienen ese instinto natural del temor, pero natural. Pero ya cuando es algo como el pánico que se produce, el terror, la angustia, esa opresión, ya es un espíritu inmundo. Y quiero que miremos cómo salió Josué de esta situación. Josué 3:12. Josué 3:12. ¿Cómo vencer el espíritu de temor sobre tu vida? ¿Cómo quebrantar esto sobre ti? Aquí le está diciendo Dios a Josué que tenían que cruzar el Jordán. Síganme con esto, por favor. Tenían que cruzar el Jordán, pero el Jordán desde la orilla es caudaloso. Pero Dios le está diciendo a Josué: mira, necesito que atraviesen el Jordán. Y mira lo que pasa acá. Josué 3:12. Toma pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. El 17, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo pasó. ¿Cómo enfrentar el espíritu de temor? ¿Cómo quebrantar eso que te frena, impide que tú puedas avanzar en cualquier área en tu vida? Hay personas que tienen temor a una nueva relación sentimental por el pasado y son frenados en esa parte y no logran avanzar. ¿Cómo quebrantar ese espíritu de temor, esos miedos? Solo hay 2 pasos que quiero enseñarte. ¿Te imaginas los primeros que llevan el arca y le dice el Señor a ellos: mira, cuando ustedes toquen con la planta de sus pies el agua, el río se va a abrir? Y tal vez ellos diciendo: no, primero que se abra el río y yo doy el paso. No, das el paso y el río se abre. No, Señor, abre el río y yo doy el paso. Como cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y Abraham tal vez le dice: no, muéstrame la tierra para donde más vas a llevar y yo salgo de mi casa. No, sal primero. No, muéstrame la tierra. Para tú quebrantar ese espíritu de temor solo hay 2 pasos. Número 1, para quebrantar esto en tu vida tienes que enfrentarlo. Enfrentarlo. No hay otra forma de aprender a nadar que tirándose al agua. Estos sacerdotes, cuando dieron sus pasos,
en fe, y colocaron el pie, la planta sobre el río se abrió en ese momento, pero ellos dieron el paso de enfrentar sus temores. Iglesia, tienes que enfrentar tus temores. Mira, aún sudando, temblando, si te da daño de estómago, bueno, va al baño y vuelve, pero lo haces. Tienes que enfrentar tus temores. No hay otra manera. Yo hice 4 o 5 niveles de natación, pero me enseñaron en una piscina que no me cubría. Entonces yo hacía todos los estilos, pero cuando llegué a la olímpica no fui capaz. No me daba. Había un temor allí. Aunque ya había, si me hago entender, es algo que te frena, es que es una cosa que te frena y te bloquea para disfrutar las cosas que Dios quiere entregarte. ¿Cuántas cosas Dios ha entregado y que tal vez por temor no las has hecho? ¿Cuántas cosas Dios ha profetizado sobre ti, pero porque viene el espíritu de temor que te habla al oído y entierras el talento o la palabra profética que Dios te dio? ¿Cuántas cosas Dios ha prometido darte a tu vida de que inicies algo, pero no inicias porque tienes temor? ¿Qué tal si no funciona? ¿Qué tal si no sale bien? ¿Qué tal si fracaso? Pero ¿y qué tal si sí? ¿No es mejor, dicen los valientes, la gente que ha superado temores, dice, aún con miedo lo hice, pero lo hice? Aún temblando, aún con labios, con la boca seca, aún sudando, lo hice. Pero después que lo hice, venía como esa fortaleza nueva. Para tú enfrentar esos temores, iglesia, para vencerlos hay que enfrentarlos. Y me acuerdo que estuvimos por allá en un paseo de familia en Santa Marta, y había un lugar que medía como 5 metros, un muelle en el mar. Y me dice mi esposa, nos tiramos, porque ella es como más osadita que yo a rato. Yo, no ve que eso está muy hondo. No, pues ahí nadamos a los perritos a la orilla. Y sabes una cosa, usted no sabe la satisfacción de los dos. Cuando nos tirábamos, sabía que nos cubría, pero salíamos nadando a la orilla. Volvámonos a tirar. Nos tiramos como 88 veces de ese muellito, porque era como una victoria. Para nosotros fue una victoria tan grande poder tirarnos en un muelle que nos cubría el agua. Pero la única manera, iglesia, es cuando tú enfrentas ese temor. No hay otra manera. No hay otra forma. Y cuando los sacerdotes tomaron en fe, dar el paso, bueno, listo, aquí voy. Porque era lo que Dios estaba diciendo. Cuando ellos den el paso al río, el río se abre. Cuando lo den, no antes. Cuando Dios nos habló a nosotros, ora por los enfermos. Usted no sabe el temor que eso causó en nosotros. Y si no se sanan. Y cuando empezamos a orar por los enfermos, se morían. Pero había que superar, había que vencer. Y cada vez que íbamos en fe, orábamos y arrebatábamos y creíamos, Dios nos fue dando la unción en las sanidades y los milagros. Pero la única manera, escúchame bien, para tú vencer esos temores, tienes que enfrentarlos. Hazlo aún con miedo. No esperes que el miedo se vaya, porque no se va a ir. Tienes que hacerlo aún con miedo. Y cuando yo prediqué esa mañana, en ese domingo, era una predicación como de 30 minutos, lo hice en 5, porque todo se me borró, pero lo hice. A la segunda vez ya tenía un poco más de cancha y lo hice con mucho susto. A la tercera vez, a la cuarta vez, a la quinta vez, y así, hasta que fui superando ese temor a enfrentar a un público, al miedo escénico, a todo eso que genera este micrófono muerde. Pero hay que vencerlo, hay que enfrentarse a eso. ¿Cuánto me están entendiendo, iglesia, esta noche? Tienes que enfrentar tus temores. Tienes que dar un paso a la vez. Esos miedos hay que enfrentarlos. Miedo a la oscuridad, que te van a tocar,
todos esos miedos que se empiezan a hablar a tu mente. Tienes que enfrentarlo. Lo primero que quiero que entiendas esta noche. Lo segundo que tienes que hacer, porque vamos a ministrar, tiene que ver con, cuando es esos pasos, tienes que mantenerte firme, iglesia. Tienes que mantenerte firme en ese estado. Es necesario, aunque cometas errores, aunque todavía te tiemble todo, pero tienes que mantenerte firme cuando des un paso. Yo me acuerdo cuando yo predicaba, yo no sé cuántos errores pude haber cometido. Tal vez pude haber dicho que Jonás hizo el arca del diluvio, que Noé se lo tragó la ballena, que David se ahorcó. Quién sabe cuántas cosas pude haber hecho o dicho, pero tenía que continuar. No es dar un paso y retroceder. Tú tienes que dar un paso, enfrentar tus temores. 2, tienes que mantenerte firme en lo que vas dando, en lo que vas haciendo. Pero tienes que ir avanzando. La palabra claramente dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, iglesia. Amén. Da un aplauso al Señor. Tienes que ser valiente y enfrentar tus temores. Prefiero que te equivoques haciéndolo, que nunca hagas nada. Hazlo aún con miedo. Hazlo aún con miedo. Porque Dios, dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, iglesia. Amén. Dios no te ha dado ese espíritu de temor que te bloquea, que te frena, sino de poder, amor y dominio propio. Si le tienes miedo a las arañas, toma una en tu mano, hasta que la mano esté así desbaratada, tómala, déjala, vuelve a hacerlo hasta que se le va, hasta que usted ya lo último la tiene como mascota en la casa, le da comidita. Enfrenta tus temores, enfrenta tus miedos. Mi esposa, por ejemplo, tenía temor a los ascensores. Había una mentira del diablo que le decía que ese ascensor se va a desprender. Y que, imagínate, pero si me hago entender, eso ataca, te atrofia, te oprime, y que ese ascensor se va a caer de allá del piso 20 y se va a venir al piso de abajo. ¿Y qué hizo ella? Se subió y se bajó, se subió y se bajó, se subió y se bajó. Porque hay que enfrentar esos temores. ¿A qué le temes? Dime, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué cosas te están paralizando? La suegra. Hay temores en los que no hay que hacer nada. Temores que te frenan. Pánico, es un pánico. Porque en la noche estás maquinando cosas. ¿Y qué pasa si mi hijo lo matan? ¿Qué pasa si yo no, mañana no me echan del empleo? Y son temores, y es un espíritu del diablo operando allí. Hay una cantidad de temores que mucha gente tiene y hace que su talento, el talento, lo escondan, lo entierren. Alguien decía que el lugar más rico del mundo, el lugar más rico del mundo es el cementerio, porque allá hay sueños que nunca se realizaron, canciones que nunca se escribieron, empresas que nunca se fundaron, relaciones que nunca comenzaron. Porque el temor hizo que te paralizaras. Hay que quebrantar eso, iglesia. Y Dios me habló este tema y el próximo miércoles de poder quebrantar eso sobre la iglesia. Aquí hay ministerios tan ungidos que no han arrancado por temor. Hay empresas que no se han fundado por temor. Hay matrimonios que no se han realizado por temor. Al que le cayó, le cayó. Hay cosas que no hemos hecho porque tenemos temor. ¿Y qué tal si no funciona? Esa es la fe contraria. ¿Y qué hace eso? Atar tu destino,
paralizarte. Por eso Dios le dijo a Josué: mira, te mando que te esfuerces y seas valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Y sabes qué es lo tremendo? Que Josué conquistó y derrotó a 31 reyes. Este hombre que tenía temor, en una ocasión capturó a 5 reyes. ¿Y sabes qué hizo? Le puso el pie sobre su cuello. Y mira la declaración que hizo, que me gusta mucho la declaración que hizo este Josué acá. No temáis ni os atemoricéis. Sé fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos tus enemigos contra los cuales peleéis. Amén, iglesia. Sé fuerte, sé valiente, no temas. No temas. No temas. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Josué, que tenía temor. ¿Y sabes qué hizo Josué? Entró a la tierra prometida y entregó a sus soldados toda la tierra. Las 12 tribus de Israel entregó tierras a todos. Un hombre que cuando comenzó su llamado estaba temblando, tenía miedo, tenía mucho miedo cuando comenzó, pero en la medida que enfrentó, un paso a la vez, un paso a la vez. ¿Sabes cuál fue el error del rey Saúl? Que tuvo más temor del hombre que de Dios, y por eso perdió su ministerio. Y hay gente que le tiene tanto temor a enfrentarse a las personas, aun cuando son abusadas, controladas o manipuladas, y por temor se dejan controlar, manipular, por temor, y saben que están haciendo mal con ellos, pero no son capaces de decir: mira, lo siento, no voy a permitir que hagas esto más en mi vida. Yo puedo vivir sin ti, pero sin Dios no puedo, y prefiero a Dios que a ti, y se acabó. Amén. Pero tienes que enfrentar esas personas que se aprovechan de ti, y porque tienes temor de enfrentarlos, permiten que sigan vez tras vez aprovechándose de ti y escondiendo tu talento. Es importante, iglesia, que tú enfrentes y te sostengas, aunque te tiemble la voz, aunque tus manos suden, aunque le dé daño de estómago, pero enfréntelo. No hay otra manera. Es la manera como Dios determinó que iba a pasar. Y termino con esto. Dice acá la palabra en 1 Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué lleva el temor? Castigo. Castigo lo que lleva el temor. ¿Cuánto tiempo sufrí yo ese castigo? Todo el tiempo, hasta que Jesús me liberó del temor. Y como fui libre del temor, puedo hoy predicarte la palabra de Dios.